Alberto Ruscolequier en Directo al Hueso. Alberto, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas mañanitas. ¿Cómo va? ¿Qué tal, buen día? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tamara? ¿Todo bien? Todo perfecto. Buen ¿Vos? día. Bárbaro, maravilloso. Muy bien, tenemos varios temas. Yo los presenté a eso de las 7:15, 7:20, los temas que íbamos a tocar en el día de hoy. Uno tiene que ver con Ucrania. Primero te quiero preguntar, vos me vas a hablar de un tema que tiene que ver con Ucrania, con Bielorrusia. Con Rusia y Bielorrusia, no con Ucrania, perdón. Porque le está dando armamentos Rusia a Bielorrusia. Y antes que me cuentes sintéticamente, decime qué es Bielorrusia. Bueno, Bielorrusia es un país que tiene un presidente que es un autócrata, un dictador que tiene hace más de 20 años en el poder, que se llama Alexander Lukashenko. O sea, tiene a punto tal de que la invasión rusa a Ucrania empezó con tropas rusas que entraron a Ucrania, entre otros frentes, directamente desde Bielorrusia. O sea que Bielorrusia no es un país inocente respecto a este tema. Bien. Tiene un alineamiento total, absoluto y dependiente de Rusia. Cuando hablamos de Bielorrusia estamos hablando de un país de 9,5 millones de habitantes y un país de 200.000 kilómetros cuadrados, pero estratégicamente forma parte, es una extensión del brazo de Putin. ¿Por qué te comento esto? Es muy cierto lo que vos planteás, porque precisamente el día 25 de mayo, o sea, hace 48 horas, Bielorrusia confirmó que Putin empezó a trasladar armas nucleares al territorio de Bielorrusia. No se sabe concretamente cuántas armas nucleares tácticas está trasladando, pero lo concreto es que esto está sucediendo mientras vos y yo estamos en este momento hablando. Esta información tuvo estado oficial y público porque el mismo presidente de Bielorrusia, Lukashenko, dijo que Putin se lo informó cuando Putin estaba presidiendo los actos de la Unión Económica Euroasiática en el Kremlin. La verdad es que esto forma parte de una estrategia también de una presión muy fuerte a Occidente. Veamos por qué. Precisamente Alemania, que es la principal economía de Europa y una de las principales economías del mundo, el canciller alemán Olaf Scholz está en este momento en Estonia, uno de los países bálticos, concretamente el Tallinn, que es la capital de Estonia, está reunido con los líderes de los 3 estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. ¿Para qué fue? Y para discutir la invasión rusa de Ucrania. Y precisamente en el mes de julio va a haber en uno de los países bálticos, concretamente Lituania, va a haber una reunión de la OTAN. Lo concreto es que lo que venimos hablando con vos, Martín, cuántas veces, la OTAN está extendiendo su poderío simplemente por la actitud beligerante que tiene Rusia, a punto tal de que China, un aliado obviamente de Rusia, un aliado no diría de carne concretamente, pero un aliado está preocupado porque China está hablando de lo que se denomina una otanización euroasiática, concretamente de que la OTAN anunció oficialmente que va a abrir una oficina, escucha esto, una oficina en Japón para atender los intereses de la OTAN. Pero que el gobierno ruso, ¿qué piensa? ¿Que Europa se iba a quedar quieto con esta invasión a Ucrania? Sí, pensó, es correctísimo lo que vos planteás. ¿Cuál es el antecedente de Putin? El año 2014, cuando se apoderó de la península de Crimea. ¿Qué hizo el mundo? El mundo condenó públicamente, pero no movió absolutamente un dedo. Ahora vos fijate el panorama político y militar que está sucediendo ahora. Alemania moviendo sus fichas, ¿correcto? Sí. La OTAN informando que va a abrir una oficina en Japón. El mundo occidental y Estados Unidos aprobó la entrega de los cazas de cuarta generación, que son los F-16, para hacer frente al poderío aéreo ruso, y ya dio la autorización a Estados Unidos para que ya en este momento se están entrenando pilotos ucranianos en los F-16, en los simuladores de vuelo, concretamente en diferentes países, entre ellos el Reino Unido, algunos países europeos, con lo cual la verdad que está la guerra en una situación que nadie ve el hecho de una victoria militar de Rusia en absoluto ni a corto plazo, y no se sabe directamente esto en qué puede terminar. Lo concreto es que el conflicto se está extendiendo. Las armas nucleares se están desplazando, son armas nucleares tácticas. ¿Cuáles son las armas nucleares tácticas? Las armas nucleares tácticas se denominan así porque tienen menor poder de destrucción en cuanto al radio que abarca, o sea, pero tiene un poder de destrucción gigantesco. Ahora bien, Ucrania también cometió un error, no en el año 2022. Al que le interese el tema puede consultar un artículo que yo escribí, va a estar a disposición de la gente. ¿Cuál fue el error histórico de Ucrania?
Vos sabés que el 5 de diciembre de 1994 ya había terminado la Unión Soviética, ya había estado disuelta en el año 1991, pero 3 años después de la caída de la Unión Soviética, Ucrania, juntamente con la Federación Rusa, Estados Unidos y Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firman en Budapest un memorándum llamado Memorándum de Budapest. ¿Y qué hizo Ucrania? En ese momento le entregó 4.300 armas tácticas nucleares que tenían almacenado Ucrania dentro de su territorio. Ponete a pensar, Martín, que si Rusia posee hoy 5.500 armas nucleares, el 80% de las que tiene son las que Ucrania le había entregado en el año 1994. ¿Por qué se las entregó? Por diferentes motivos. Cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética, estaban depositadas ahí. Y el argumento en aquel momento era de que como había habido una explosión en la famosa central nuclear de Chernobyl, sí, era mejor que las armas nucleares estén depositadas en la Federación Rusa. La verdad que ahí Ucrania comete un error enorme, porque Rusia se hace de un arsenal enorme de armas nucleares. Lo concreto que el conflicto hoy, Rusia-Ucrania, se está complejizando cada vez más, Alemania apoyando a los países bálticos, Occidente entregando los F-16, Rusia moviendo armas nucleares tácticas a Bielorrusia. La verdad que el conflicto se está extendiendo. No hay ninguna puertita que vos veas, alguna diplomacia que esté laburando. Mirá, hay buena pregunta. Vos sabés que en este momento, mientras vos y yo estamos hablando, hay un comunicado oficial de Brasil mediante el cual Lula rechazó una invitación que le está haciendo Putin para conversar, alegando motivos de agenda. Lo concreto es que recordemos que Putin tenía una reunión pactada con Zelensky, que era el presidente de Ucrania, y Zelensky lo dejó plantado a Lula, lo dejó plantado a Lula. ¿Por qué? Porque Zelensky dice que Lula viene a intermediar cuando está a favor ideológicamente de Rusia. Claro. Lo dejó plantado, y la verdad que lo dejó medio mamarracho a Lula. Lula posiblemente no quiere aceptar la invitación de Putin para no verse desairado. Bueno, ahora no está yendo a China nuestro ministro de Economía para la reunión de los BRICS, y los BRICS ¿quiénes son? Sudáfrica, India, China, Rusia. Brasil, Rusia, claro. India y Sudáfrica. Claro. La verdad que Massa va por motivo de seguir pasando la gorra. A ver si me entendiste. Argentina no tiene un sope, no tiene un mango, y lo único que hace Massa es el que pasa la gorra por todo el mundo, ¿no es así? Teniendo una imagen de mangar, pero nunca de pagar. Así que bueno, esto es un poquitito lo que estamos teniendo en el conflicto Rusia-Ucrania. Bueno, ahora te llevo a un tema de política económica internacional. Contame, Alberto, igual esto es todo por la galería, es todo guitarra, porque siempre todos los años escuchamos, no entra el default de Estados Unidos, pero finalmente entra, después no va a entrar. No entra, la verdad que no va a entrar nunca. Lo que sucede, es correcto lo que decís vos, que vos sabés que el Congreso en Estados Unidos funciona, te gusta o no te gusta, pero funciona. Establece cuál es el límite de endeudamiento, y en base al límite de endeudamiento se establece una política de cuánto emite el país o cuánto no emite. Lo concreto es que lo que sucede es que como el endeudamiento llega a un límite determinado, no puede seguir emitiéndose plata si el Congreso no la aprueba, entonces tiene que haber una aprobación. ¿Emite plata? Te hago una pregunta muy tonta y muy de un neófito en la materia. ¿Emite plata Estados Unidos? Obviamente que emite plata. Emite plata con límites determinados. ¿Entendés? Los límites los establece el Congreso. Vos no te olvides que, en definitiva, ¿de dónde vienen los dólares? Sepamos que más del 80% del comercio mundial se hace en moneda norteamericana. Por más que hablan del yuan, más del 80% del comercio mundial es moneda norteamericana. Los commodities, petróleo, gas, cobre, alimentos, etcétera, se transan en unidades. ¿Se va a poder destronar de acá a los próximos? ¿Alguna vez se va a poder destronar el dólar como la moneda de arbitraje internacional? Eso es el BRICS, lo que quieren decir. A la larga es, vamos a tratar de destronar a Estados Unidos, o no va a pasar nunca. Te digo la verdad, no tienen, Brasil no tiene, por más que la presión, ¿qué va a destronar? Brasil va a destronar el dólar, la moneda de Brasil va a destronar el dólar. No, pero ¿y los chinos y los indios? China, India no hace fuerza por destronar con la moneda india el dólar. China obviamente tiene una moneda fuerte, obviamente que está en una competencia con Estados Unidos de Norteamérica, pero esto es un tema que va a llevar, si sucede durante muchos años, porque vos necesitas que también el mundo acepte ese tipo de moneda. ¿Me entendés? Son cambios que se están pergeneando, ideas que se están teniendo.
pero si vos empezás a fijarte en cuál es el porcentaje de lo que se transa en yuanes con respecto al dólar, es prácticamente insignificante en el comercio mundial. Pero te voy a dar una primicia que a vos te gusta. A vos te gustan las cosas raras. A vos te gustan las cosas raras. Está muy bien, puede ser, ¿eh? Sí, puede ser. No, vos sabés que sí, algunas cosas. Vos sabés que hay una idea que en realidad había empezado ya hace algunos años, de que se emita una moneda en Estados Unidos, una moneda, no un billete, una moneda de platino que se llama, pero que valga un billón, con la cual el gobierno de Estados Unidos podría supuestamente evitar la bancarrota. Esta es una idea que significa que acuñar una moneda pequeña, ¿entendés? Sí. No que tenga una moneda que tenga un metal precioso que equivalga a un billón, pero una moneda de platino pequeña, no es así, que sirva para los coleccionistas, que tendría para algunos un valor de un billón. Entonces dicen, esta moneda se vendería a los coleccionistas, estamos hablando de $1 billón, entonces se emite una moneda, se la envía esta moneda a la Reserva Federal y se podría vender a los coleccionistas. Tendría un tamaño de una moneda de $0.25, viste esa moneda de 25 centavos de dólar, la puede guardar en un bolsillo, pero la vendería, según este proyecto, el gobierno de la Reserva Federal a los coleccionistas. Entonces esto podría tener un valor creciente, incluso más a medida que vaya pasando los años, porque hay coleccionistas con muchísimo dinero que podrían pagar este valor. La verdad que curiosamente el Congreso delegó en el Tesoro norteamericano la autoridad para acuñar esta moneda. La verdad que no quiere decir que esto se va a realizar o no, pero cada vez que empieza este tipo de problemas, si entran o no entran en default, lo concreto es que vuelve nuevamente este temita. ¿Por qué no emitir una moneda de platino cuyo valor sea $1 billón? Esto es lo que tenemos. También hay que decir que Estados Unidos, a pesar que tiene déficit, el déficit del año 2022 del gobierno federal fue del 5.5% del producto. La deuda del gobierno federal es la mitad del déficit que tuvo en el año 2021. Quiere decir de que en el año 2021 Estados Unidos tuvo un déficit del 12.3% por producto de la pandemia, producto de las ayudas que dio a la gente, producto de un montón de situaciones. Lo concreto es que Estados Unidos, si bien tiene una deuda del 97% de su Producto Bruto, no menos cierto es que la deuda está emitida en la propia moneda que Estados Unidos emite y que todo el mundo quiere. Claro, lo concreto es que Estados Unidos está pasando en este momento una situación que ya está lejos de esa preocupación económica que tuvo el mundo con motivo del año 2020-2021. Está la economía de a poquito creciendo y estamos así teniendo esta situación. No va a pasar nada, no va a haber déficit, no va a haber cesación de pago, pero cada tanto siempre aparece el tema de la negociación y ya hay informaciones extraoficiales que ya están negociando demócratas y republicanos. No va a haber déficit y Estados Unidos va a seguir pagando la deuda como siempre. Alberto, espectacular, gracias por todo, nos reencontramos en la semana. ¿A dónde te siguen, Alberto, a vos, los oyentes? Mira, a mí me pueden seguir yo, por ejemplo, todo lo que publico, todo lo que escribo, aparte de que lo van a poder... en Directo al Hueso, aparte de Directo al Hueso. Directo al Hueso, no, Directo al Hueso, por supuesto. Y si no, mi página personal, albertoruscolegiar.com. Ahí están los artículos y todas las informaciones al que le interesa seguir de cerca y en detalle todos los temas de política internacional. Buena semana, buen fin de buena semana. Abrazo, y seguimos, un abrazo grande. El doctor Alberto Rusco Lequier, hasta la lista político internacional con nosotros cuando han pasado 6 minutos de la hora 9 en la República Argentina.